repente dice, oh no, ahí van a comenzar otra vez, ¿no? Entonces, dice un poco Sara Ahmed que su propia experiencia como feminista le ha enseñado mucho acerca de esos ojos en blanco. Pienso sobre todo en esas cuestiones que tienen que ver con la situación de incomodar cierta retórica que pareciera un terreno común para todos y todas, y qué pasa cuando irrumpemos con esos relatos, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión. Entonces, la primera parte es la precarización no mata, nos hace más fuertes. Y bueno, aquí un poco lo que quiero adelantar es que la felicidad es un asunto de competencia emocional en tiempos neoliberales. Algo individual y centrado en la funcionalidad de pensamientos positivos. Eva Illouz y Edgar Cabanas explican que la búsqueda de felicidad ha servido para repensar el continuo psicológico, funcional-disfuncional y en consecuencia también el de los continuos salud-enfermedad, normalidad y anormalidad. ¿Han escuchado frases como venció su discapacidad y ahora es una persona feliz? Podría decirse que la búsqueda de felicidad persigue la promesa de lo sano, dado que ha ido progresivamente tomando el relevo de lo que se considera una persona sana y funcional. Dadas las circunstancias, me interesa la posibilidad de narrar la discapacidad como una singular experiencia que desestabiliza lo que se entiende comúnmente por éxito y felicidad, y aún así comprender cómo se despliegan una serie de expectativas culturales que buscan hacer de las personas con discapacidad un testimonio viviente del entusiasmo, de la superación y la positividad frente a la desigualdad social. Y bueno, esta primera parte igual la abro con una cita de Clara Valverde en un texto que se llama El lenguaje positivo como sentido común o el consentimiento del neoliberalismo. Ella dice: las desigualdades sociales y los trabajos precarios son algunos de los factores desencadenantes de los problemas de salud mental, pero en vez de ofrecer servicios sociosanitarios y maximizar los derechos laborales, se intenta convencer de que perder el trabajo es una gran oportunidad para abrirse a nuevos horizontes. La salud es un conjunto de seguridades y aseguramientos. Seguridades en el presente y aseguramientos en el futuro. Diría Canguilhem que la salud es un volante que regula las posibilidades de reacción. Si la lucha contra alguna infección es efectiva, significa que contamos con soportes medioambientales para reaccionar. Por ende, una buena salud no es la virtud biológica interior y solitaria de un organismo autosuficiente, equilibrado y funcional. Por el contrario, es la posibilidad de enfermar y no morir en la vivencia de esa experiencia. Aquí parece pertinente señalar que el acceso a los servicios de salud cada vez están más determinados por la norma de autosuficiencia económica, que opera bajo un modelo de privatización del bienestar. Así que quienes son incapaces de cumplir con el requisito adquisitivo se convierten automáticamente en poblaciones potencialmente descartables, inferiores y sobre todo pesimistas. Se ha vuelto más sencillo asumir que las poblaciones desprovistas de recursos o de cobertura médica son las culpables de su propia situación. En una sociedad que niega la vulnerabilidad distribuida diferencialmente por regímenes de poder que aseguran la prosperidad de ciertas poblaciones mientras dejan morir a otras. Judith Butler expone que nos hallamos en una situación biopolítica en la que diversos sectores de la población son cada vez más propensos a lo que se ha dado a llamar precarización. La precarización hace que la población se acostumbre a la inseguridad y a la desesperanza a medida que pasa el tiempo, a la vez que demanda un comportamiento propositivo y resiliente. La precarización ataca, forma y aísla la subjetividad de la desigualdad estructural, redefiniendo una percepción optimista hacia el mundo y la propia vida como requisito afectivo para preservar una imagen de salud, adaptación y normalidad. Entendamos, la precarización no mata, nos hace más fuertes. Se tropieza con un gran problema si admitimos que la desigualdad y la exclusión de las personas con discapacidad se debe únicamente a las malas actitudes de quienes no se encuentran en la misma situación, pues se crea la ilusión de que será suficiente con un cambio actitudinal afirmativo para lograr una sociedad inclusiva. El capacitismo excede el hecho de la actitud personal, situándose en una combinación de ideas, prácticas, instituciones y relaciones sociales que postulan la materialidad de ciertos cuerpos en términos de deficiencias e inadecuaciones, privilegiando el cuerpo íntegramente productivo como modelo y requisito necesario para el progreso de la sociedad, no solo en términos de meritocracia, sino también de somatocracia neoliberal.
Por eso, antes que aceptar un modelo social que entiende la discapacidad como discriminación sobre la base de una deficiencia dada previamente, sigo la propuesta de la teoría Cribb, que sostiene que la discapacidad se motiva parcialmente como un efecto de la historia del capacitismo, que sus fronteras y significaciones se producen corporalmente a lo largo del tiempo, no solo al servicio de este, sino también al servicio de la integridad corporal obligatoria. La integridad corporal obligatoria es un régimen biopolítico del orden, del autocontrol y de la compostura, de la eficacia y la eficiencia, de la regeneración, la funcionalidad y la rectitud. Es un dispositivo de poder que conduce a un ideal del humano viable, estándar y deseable, donde el proceso de distinción y jerarquización entre capacidad y discapacidad da materialidad a sujetos que devienen de una construcción histórica, política, económica y cultural comprometida con la normalización de conductas, movimientos, gestos, estilizaciones, pensamientos y relacionamientos. La integridad corporal obligatoria produce la discapacidad en términos de falta, degeneración, deficiencia y tragedia. La vuelve foco de acusaciones, injurias y rehabilitaciones, creando la expectativa del cuerpo íntegramente productivo, bello, sano, completo y funcional, como la figura válida y el capital deseable dentro de un conjunto de decisiones económicas y políticas interesadas en ostentar los criterios de autosuficiencia, competencia, rendimiento y optimización como horizontes de sentido de la cultura capacitista. De esta manera postulo que una crítica anticapacitista requiere desmontar el horizonte de sentido históricamente designado con el que una determinada sociedad dispone para evaluar, tratar, nombrar a la discapacidad, bajo una supuesta inferioridad de atributos físicos, mentales y emocionales que justifican su exclusión estructural, inclusive su exterminio. Así paso a la siguiente diapositiva, que se llama Contra la competencia emocional, y abro precisamente con la siguiente cita. Es una cita de Sara Ahmed en un libro que se llama La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. Señala Sara Ahmed: es posible incluso que la expresión de malos sentimientos se vuelva habitual en cierto momento o lugar, con el objeto de indicar la pertenencia a una comunidad afectiva. El uso de la queja como un modo de vinculación social sería un claro ejemplo de ello. Y pues en esta parte del texto pues me quiero quejar con ustedes. Soy un padre de una niña con síndrome de Down, soy un antropólogo interesado en los estudios críticos de la discapacidad y un activista de closet que considera específicamente más importante generar prácticas anticapacitistas que alcanzar conciencias inclusivas. A partir de esas tres singularidades intento participar en los procesos de articulación. Hablo como padre, antropólogo y activista. Estas tres localizaciones mantienen a mi subjetividad en una tensión constante y contradictoria. Recientemente han dicho que escribo enojado. A veces respondo matizando mis afectos y otras tantas simplemente sonriendo. Aunque sintiéndolo de nuevo y declarando que solo podemos pensar aquello que podemos sentir, sí estoy muy enojado. Permítanme explicarles de dónde viene mi inadecuada competencia emocional para escribir y producir conocimiento científico. En este momento estudio un doctorado con una beca que sobre todo utilizo para costear la educación de mi hija. Bueno, yo no recibo una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es quien da dinero a los programas de calidad, como se les llama en Ciudad de México, o en México mejor dicho, en donde, bueno, aproximadamente la beca mensual que da para programas de doctorado es arriba de los 2 millones, ¿no? Por poner un ejemplo acá. Entonces, yo recibo una beca de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde mensualmente recibo algo así como 1.818.000 pesos, ¿no? Casi 800.000 pesos menos que la beca CONACYT. Entonces, podríamos decir que 1, 2, 3, 4, casi la mitad de la beca lo ocupo para cubrir el costo de la escuela mensual que tengo que pagarle a Martín, ¿no? En este momento estudio ese doctorado que sobre todo utilizo para costear la educación de mi hija, a pesar de que en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establezca que toda persona tiene derecho a recibir educación obligatoria y gratuita.
por lo menos hablando de educación básica y media superior. Resulta que a los 3 años de Martí nos acercamos a la escuela pública de educación regular para que ingresara al preescolar. Acto seguido, la directora nos hizo saber de la existencia de escuelas especiales para niñas especiales como ella. Sin dudar aseveró que en esas fundaciones y asociaciones civiles estaba la atención que necesitaba. Por supuesto, no cuestioné nada. Ahora puedo reflexionar que la sociedad en normalización intenta mantener el mito de una educación para todos. Empero, cada sujeto que varía del estándar normativo de funcionalidad tiene su sitio. Es común que algunos profesionales de psicología, trabajo social y educación recomienden que el aprendizaje, la socialización y el estado de ánimo es mejor en su propio mundo, compuesto por su misma especie. Quienes acompañamos pronto nos damos cuenta que su mundo, ya también nuestro, es un universo muy pequeño motivado por la distinción jerárquica entre la pulcritud del desarrollo intelectual y la deficiencia cognitiva. La negación del lugar en la escuela pública orilló a la decisión de escribirla a la escuela especial privada, una asociación civil registrada con el nombre de Juan Pablo II, obvio pagando una colegiatura mensual para que Martí asistiera a clases y socializara con personas iguales a ella. En una ocasión acudí a una ceremonia donde le harían entrega de un premio a la escuela. El premio era un cheque donación de parte del supermercado Soriana. Durante el discurso de agradecimiento, la directora repetía una y otra vez la palabra especial, acompañada de angelitos y bendiciones, apuntando a la inmensa fuerza de voluntad que tienen para salir adelante. El final del evento llegó cuando la directora de la escuela y el representante de Soriana firmaron un convenio para realizar terapias ocupacionales en la empresa. Por otro lado, había visitas de colegios católicos a la escuela especial. Eran comunes las caras de desconcierto de muchos estudiantes del colegio católico cuando se les acercaba algún chico con Down. Hay quienes se esforzaban por conocer y también quien evitaba el contacto. No obstante, lo que me desconcertó totalmente fue una mujer, nunca supe si era maestra, catequista o madre de alguien, que se acercó y dijo: "Te felicito por la hija que tienes, es una guerrera". En América Latina, los grupos conservadores y las empresas socialmente responsables operan, administran y mantienen organizaciones filantrópicas o comunidades dedicadas al cuidado de los necesitados o abandonados por el bienestar social, quienes les sirven para evadir impuestos, por ejemplo, ¿no? O ganar votos en las elecciones políticas. Aquí no hay caridad, aunque aquí se contemple. Lo que hay es una constante eliminación de servicios sociales básicos. Tanto en la ceremonia de premiación como en las visitas de los colegios católicos, nunca se discutió el hecho de la exclusión laboral y educativa. Todo se reducía al acto caritativo de la empresa, o el catolicismo, o las ganas de salir adelante de las familias y los niños con síndrome de Down. Estas dos escenas fueron importantes para que decidiera mover después de 6 años, admito, dentro de un empecinamiento por el ejercicio de derechos. La inscribí en una escuela regular privada, y del mismo modo que en la escuela especial pagué colegiaturas mensuales. Al principio todo bien. La maestra atendía las necesidades particulares de aprendizaje de Martí y le hacían participar en los festivales de la escuela. Por el contrario, las relaciones con sus compañeros nunca fueron las mejores. Martí saludaba y no era correspondida. Se acercaba a interactuar y los demás se movían del lugar. No sé cómo mi hija lidiaba con eso al interior del aula en el día a día. Luego de 2 años en esa escuela, decidí incorporarla a la escuela pública apelando al argumento de su derecho a ocupar un lugar dentro de la educación regular y gratuita. De este modo se actualizaron las prácticas de exclusión en nuestra vida. En agosto de 2017, la directora de la primaria comentó que negarle lugar implicaría discriminarla, pero advirtió que no contaba con los docentes para atender las necesidades de aprendizaje de Martí. Y esto me hace recordar una de las escenas iniciales de la película Buscando a Dory. Y les voy a comentar por qué. Bueno, en la imagen está mi hija, está sonriendo. Ella es Martí y tiene 13 años. Bueno, la siguiente, en esta imagen encuentran a Marlí del lado izquierdo, en medio a Dory y abajo a Nemo, que están enfrente del maestro Ryan. Dory y Marlí
Marlene, que bueno, recuerdan a Dory, que tiene esta condición de pérdida de memoria a corto plazo, acompaña a Nemo, que también, si recuerdan la película de Buscando a Nemo, inicia también con esta cuestión de que tiene una aleta más corta que la otra, y de ahí todo el miedo que se origina con el padre de que se vaya solo a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues acompañan a Nemo al viaje de estudios, pero apenas Dory expresa la intención de asistir, el maestro Raya comenta a Marlene: pensé que le habías dicho, ¿no? ¿Le podrías dar la otra? Porque una de las cosas que dice Dory es precisamente esto, ¿no? Un viaje de estudios, me encantan, ¿a dónde vamos? La siguiente. De ahí que el maestro Raya se acerque a Marlene y le diga, pensé que le habías dicho, ¿no? La siguiente. Entonces Marlene se le acerca a Dory y le comenta: el maestro Raya hoy tiene demasiados peces a quien vigilar, y el maestro Raya no tiene tiempo para preocuparse por peces que deambulan. Digo, no tiene suficiente ayuda, ¿no? Y eso precisamente lo ligo con lo que me dijeron en la escuela, ¿no? Pues durante el primer día de clases, la maestra responsable del grupo me dijo que no podía recibirla, y sin preocupación alguna expresó: señor, para niñas como esta hay escuelas especiales. Aquí tenemos muchos niños, así que no le prestaré atención. Después de ese comentario quedé pasmado. No pude reaccionar. El antropólogo y el activista fueron rebasados por la cruda realidad. Sé que eso era discriminación. Ubico que el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Sin embargo, no dije nada. Únicamente se estimularon los recuerdos de la cantidad de veces que la han excluido del espacio escolar desde que tenía la edad de 3 años. Sin poder reaccionar, llegué a mi casa y lloré con mi abuela. No es posible que nos siga pasando. Por más artículos académicos leídos, por más revisión de la convención y por más escritos que haya hecho sobre el tema, ese día no pude hacer más. Con esto quiero decir que esas 3 localizaciones mediante las cuales hablo están en una constante articulación, no solo en la constitución de mi propia subjetividad, sino también en las relaciones sociales que establezco con mi familia, la academia, el activismo y la sociedad en general. Actualmente Martí asiste a una escuela privada que pone énfasis en la atención de discapacidades intelectuales y psicosociales. Es la primera vez en mucho tiempo que ella se involucra con sus maestras y compañeros. Habla de su cotidianidad, de las cosas que hace en el aula con la Miss Naye, de las actividades que comparte con Rodrigo y con Chuy y de sus clases de danza. En efecto, continúo pagando una mensualidad y participando en la venta de boletos de las rifas anuales, porque pues de esas cosas que tengo que hacer es porque le dieron el 15% de la beca y cada año en diciembre tengo que vender boletos, ¿no? Por el momento, ella está bien. Entiendo que goza de un bienestar por el que pago, y eso es lo que hace sentirme incómodo, inconforme y enojado. Sé que esa intranquilidad necesita problematizarse en lo personal para desplazarse a lo político, para enfatizar que la desigualdad social a la que están expuestas las personas con discapacidad es un asunto estructural y no de responsabilidad individual. Necesitamos desplazarnos hacia experiencias donde la discapacidad no signifique una tragedia, un calvario o algo que vale la pena, que su histórica exclusión está atravesada por una biopolítica que desea cuerpos rentables y autosuficientes. Y ahí paso a la siguiente parte de este conversatorio, que es sobre el optimismo cruel en los estímulos inspiracionales. Y aquí retomo un epígrafe precisamente de Eva Iluz, en un texto que también les recomiendo bastante, que se llama Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo, donde ella se pregunta: ¿cómo explicar el surgimiento de una narrativa de identidad que impulsa, ahora más que nunca, un etos de autoayuda, pero que, paradójicamente, es también una narrativa de sufrimiento? Hace 2 años vivimos un terremoto, fue en septiembre de 2017 en Ciudad de México, el cual fue una réplica que tuvimos a finales del siglo XX, ¿no? Donde hubo varios edificios que se cayeron, hubo varias personas muertas, y una de las situaciones que surgió de nueva cuenta en Ciudad de México sobre todo fue que salió la gente a las calles a recoger escombros y sacar, pues, en medida de lo posible, los cuerpos que estaban abajo de los edificios. Y se hicieron muy virales
3 fotografías de personas con discapacidad que estaban ayudando. Entre ellas, esta que les presento, que es... no, antes. Esta que les presento, que precisamente es una persona que no tiene las piernas, pues, que está apoyada en el cemento y que tiene un chaleco, que es como aquí, ¿cómo lo llamaríamos? Como un chaleco de protección civil, algo así. Un casco y utiliza gafas y tiene guantes, ¿no? Y entonces en el Facebook decían como, si él está ayudando, ¿por qué tú no? Entonces quisiera partir de ese ejemplo precisamente para hablar de los estímulos inspiracionales. Nuestras potencias de relacionamiento y afectación siguen limitadas a un conjunto de posibilidades normativas que traducen ciertas experiencias en obstáculos, dificultades y sufrimientos a superar o vencer. En este sentido, quienes vivimos los padecimientos somos también responsables de imponernos a la propia adversidad. Así no solo dignificamos nuestras formas de vivir, sino también favorecemos a las narrativas optimistas de la fuerza de voluntad que necesita la racionalidad neoliberal para fomentar la estructuración de la desigualdad social. Como les dije, yo soy padre de una persona con síndrome de Down y a través de esa experiencia quisiera denunciar el optimismo cruel que circula en los estímulos inspiracionales de la discapacidad. En particular, la diagnosis socioclínica y capacitista del síndrome de Down de algún modo designa a una persona en un sentido estático, como si sus posibilidades estuvieran ya descifradas y anticipadas. Pero si alguien sobresale, termina la secundaria, ingresa a un trabajo, gana una medalla o escribe un libro, intentan describirla como estímulo de inspiración, testimonios vivientes de que no existe obstáculo alguno para terminar la escuela, encontrar un trabajo o alcanzar el ascenso social. La siguiente. Y en imagen tienen una propaganda que que dice: presentación, cuarto libro del maestro Carlos Enrique de Saro Puebla, primer escritor mexicano con síndrome de Down. Entonces, él tiene 4 libros, los pueden conseguir en internet. Uno se llama Luchando contra la Adversidad, que se publicó en 2012. El del 2016 se llama Así se puede. En 2017 escribió un libro que se llama Un maestro especial. Y en 2018 acaba de escribir un libro que se llama Un líder con el cromosoma del amor, ¿no? Y bueno, Carlos coordina una asociación civil en Morelos que se llama Luchando contra la Adversidad, y sobre todo es una asociación que se dedica a dar plazas de trabajo, por así decirlo, a personas con discapacidad en empresas socialmente responsables, que esa es otra cosa que también me gustaría ir deshilando. Bueno, el estímulo inspiracional enseña a focalizar nuestra atención en el sujeto en tanto individuo, donde es importante exhibirle en desventaja y cómo logró moverse por méritos propios a un lugar de bienestar. El peligro de estos estímulos reside en lo que grotescamente exhiben, pero aún más en lo que ocultan, pues hacen que la existencia de la desigualdad social se mude a un problema de actitudes negativas. No hay pobreza, negligencia, violencia, discriminación, ni tampoco presión, solo apatía, pereza, vagancia y holgazanería. Gracias a la invitación de la colectiva, la siguiente, Queerpoéticas, en junio de 2018 impartí un curso sobre teoría CRIP y combinatoria Strike en Guatemala. Mayoritariamente asistieron al evento personas vinculadas con el movimiento LGBT y los feminismos, aunque también docentes de educación especial y una persona con discapacidad visual. Dentro de mi exposición presenté a la guatemalteca Isabel Sprickmull como figura inspiracional. La siguiente. Bueno, en imagen tienen a Isabel Sprickmull. Bueno, ella es una mujer con síndrome de Down que precisamente se ha hecho famosa por su marca de ropa que se llama Down to Havel. No sé si la han escuchado. Bueno, su marca de ropa que se llama Down to Havel. Ella hace blusas, faldas, huipiles, cinturones y chalecos con tejidos y diseños mayas. Fue la primera persona con síndrome de Down en presentar su línea de ropa inclusiva, porque así se llama, línea de ropa inclusiva, en el London Fashion Week en 2016, ¿no? Y en imagen tienen a Isabela precisamente en el lugar de modelaje con personas con discapacidad a su espalda que usan su ropa, ¿no? Y bueno, algo que me llamó la atención fue que
y les pregunté en la sesión si no les hacía ruido que en ese mismo año las mujeres mayas tejedoras denunciaran a la modelo guatemalteca Alida Boer, porque en 2016 estaban denunciando cuestiones de apropiación de propiedad intelectual respecto a los tejidos mayas, ¿no? Pero las mujeres indígenas estaban denunciando a Alida Boer, que tiene una marca de bolsos que se llama María Babs, y que en internet las pueden encontrar esos bolsos hasta en $6,000, ¿no? Pero me llamó la atención que denunciaran a Alida Boer y no a Isabela, ¿no? Porque además Isabela estaba en el London Fashion Week, estaba precisamente presentándose en programas de televisión, a México fue a presentar varias conferencias, por ejemplo a la Ibero, pero no dijeran nada de ella, ¿no? Entonces, una compañera feminista que conoce el movimiento maya de mujeres tejedoras explicó que no sabían cómo denunciarla sin que eso se interpretara como discriminación. Y yo les decía, pues si me lo preguntan, creo que la discriminaron al no denunciarla. Por eso es imprescindible, escribe Aura Estela Cumes, entender cómo las formas de dominación interactúan, se fusionan y crean interdependencias. Isabela no es indígena y forma parte de una de las familias más ricas de Guatemala. Así que las posibilidades de una persona con síndrome de Down van más allá del cromosoma extra. Es importante comprender cómo la condición del síndrome de Down se relaciona con la clase social, el origen étnico, el género y la edad, generando ciertas oportunidades en una persona concreta. Si bien mucha gente invierte bastante tiempo y energía positiva para extirpar las creencias del retraso en la vida de sus hijos, es un hecho que también se esmeran para que lleguen a ser excepcionales y en varias ocasiones fracasan, ya sea en la aspiración para que se conviertan en Pablo Pineda, la siguiente por favor, o en Madeline Stewart, ¿no? Bueno, Pablo Pineda es el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. Es docente, escritor, conferencista y actor protagónico de la película Yo También, mientras Madeline Stewart ha sido presentada como la primera modelo con síndrome de Down en desfilar en el Fashion Week en Nueva York. Entonces también estos acontecimientos con los Fashion Week no solamente van dirigidos a personas con discapacidad, sino también a ciertas poblaciones ajenas a esos contextos hegemónicos de belleza, ¿no? Esto da paso a lo que Lauren Berland denomina optimismo cruel, esa vinculación afectiva de rendirse ante el objeto del deseo, al cúmulo de promesas que anhelamos que sucedan y cuya búsqueda se descubre ya sea como imposible o demasiado dañina para nuestro bienestar. Lo que resulta cruel, trágico o inconveniente es el desgaste de la propia prosperidad y el sometimiento singular de las personas con síndrome de Down dentro de sus propios contextos y posibilidades, por una serie de expectativas que quizá nunca lleguen a pasar. De este modo retomo a Chelsea Werner, la siguiente por favor. Chelsea Werner es una mujer desde California en Estados Unidos que se incorporó en 2018 a la industria del modelaje mediante la agencia We Speak. El titular que circula en redes sociales muestra una fotografía del rostro estilizado de Chelsea y suscribe: una campeona de gimnasia con síndrome de Down se convierte en modelo y rompe todos los estereotipos. En la nota se relata lo siguiente: son tan capaces como cualquier otra persona de hacer lo que quieran. Chelsea les ha mostrado el camino para vencer su desorden y elevarse por encima de él. Se coloca a Chelsea como la excepción, que logra satisfacer sus propias necesidades y atender sus ambiciones en el momento que emula la apariencia deseable y normativa, a la que también están expuestas las mujeres sin discapacidad. Todo esto bajo una concepción del sujeto abstracto, en tanto se define exclusivamente desde y en contra del síndrome de Down. Creer que el éxito depende de la actitud personal es mucho más preferible que reconocer que su éxito es el resultado de desigualdades basadas en la raza, la clase y el género. La aporía neoliberal promueve el reconocimiento de la diversidad a la vez que los modelos de belleza se vuelven más estrictos. La blancura de la piel, la delgadez, la estilización en los rasgos del rostro,
el cabello rubio y sobre todo la apariencia juvenil. Así, la discapacidad se privilegia como sitio de inclusión, aunque las formas de incluir también sean las promesas de su exterminio. Desear la discapacidad es un anatema en una cultura que promueve prácticas, metáforas y narrativas encaminadas a vivirla como sufrimiento y padecimiento. Por ende, es nuestra responsabilidad abrir múltiples oportunidades para interrogar a las expectativas hegemónicas que fabrican la falsa idea de que los cuerpos sin discapacidad son de alguna manera perfectos, sanos y radicalmente autosuficientes, o quizá precisamente más válidos y por tanto más importantes para la sociedad. Nuestras experiencias como familiares de personas con síndrome de Down usualmente se describen a través del duelo, la tragedia, el menosprecio y la vergüenza. Vivimos en una sociedad que enseña a entristecerse por la discapacidad. Paradójicamente, se educa para sentir lástima y al mismo tiempo para hacer filantropía. La primera modista, el primer universitario, la primera modelo, el primer empresario, la primera gimnasta, el primer músico, la primera chef o el primer matrimonio con síndrome de Down. Un conjunto de primeras veces que están restringidos por la normalización, la convención y las expectativas que fertilizan la promesa consensuada de la inclusión, siempre y cuando se acompañe de autoayuda. Esas primeras veces son la advertencia y la evidencia de una sociedad inclusiva, la sociedad del si ellos pueden, ¿por qué tú no? Los estímulos inspiracionales son parte crucial del pensamiento positivo, puesto que van acorde con la promoción de un nuevo espíritu de empresa sostenido por una mentalidad ganadora, entusiasta, voluntarista, narcisista y resiliente, donde el éxito es un efecto de la iniciativa individualizada y privatizada, sea por absorción o dominación. Quienes se adaptan eficazmente a esa realidad son distinguidas como personas sanas, normales y triunfales. El neoliberalismo es una forma de gobierno que requiere vincular el pensamiento positivo con un estado mental saludable. De esta forma logra una concepción patológica de la desobediencia. Es decir, si el pensamiento positivo significa el conjunto de actos por los que nos hacemos gobernables en relación con la racionalidad neoliberal, entonces la insurrección contra esas formas de gobierno y subjetivación nos convierte en sujetos con posibles trastornos del comportamiento. Y no sé si han escuchado, a partir del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, una cosa que se llama el trastorno negativista desafiante. Bueno, es un patrón de enfado e irritabilidad que nos conduce a la pérdida de calma y resentimiento, así como a discusiones y actitudes desafiantes, además que rechaza satisfacer a las figuras de autoridad. En este sentido, el TND impulsa una concepción patológica del yo que necesita corrección y transformación terapéutica orientada a la competencia de las emociones positivas. La pregunta es, como lo diría Foucault, ¿cómo no ser gobernados de esa forma, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de tales procedimientos? No de esa forma y no para eso. Resulta necesario escribir sintiendo y sabernos vulnerables de que no siempre podemos o que no queremos. Así que antes de narrarme desde la estimulación inspiracional del padre feliz y excepcional que habla de su hija especial y extraordinaria, prefiero asumir el trastorno negativista en virtud de un posicionamiento crítico. Fracasar, no llegar a ser, enojarse y poner mala cara frente a una forma específica de gobierno que nos necesita funcionales, distantes, felices y obedientes. Admito que las figuraciones de la discapacidad son mayoritariamente ficciones de la desigualdad, la vergüenza y la frustración. Debo aceptar que en varias ocasiones he sentido eso en la vida compartida con mi hija. Por tanto, considero que habrá que inventar otras narrativas, relatos y figuraciones a distancia y en contra de esa realidad atosigada por las historias de tragedia, salvación y superación personal. Dadas las circunstancias, iniciando la propuesta de Jack Halberstam, en una sociedad donde el éxito y el ascenso social se logra a través de la competencia, la meritocracia y el emprendimiento, la discapacidad será relegada a la existencia del fracaso.
siempre que no cumpla con la función de ponerle cuerpo a los relatos de superación y autorrealización que designa la cultura capacitista mediante su filantropía terapéutica. De alguna manera, ese fracaso debe ser clave para la crítica anticapacitista y el posicionamiento crítico, es decir, comprometerse con el fracaso como una forma de vida deseable, donde nuestras historias, singularidades y potencias no sirvan para curar a nadie, a ninguna persona, a ninguna familia especial, ni a ninguna empresa socialmente responsable. Finalmente, no nos vamos a disculpar por ser discas, siempre posibles y en potencia, en una sociedad que exige habilidades para competir con los demás. No hay final feliz, asumamos el fracaso como la posibilidad creativa y cooperativa de estar en el mundo. Y bueno, ya para cerrar, quisiera describirles la siguiente imagen. Una fotografía de las ventanas de un restaurante. En ellas se exhiben dos carteles escritos en inglés. El primero a la izquierda, a su izquierda, dice: recibimos a todas las razas, religiones, nacionalidades, orientaciones sexuales y géneros. Estamos contigo, te encuentras seguro aquí. En el segundo dice: los baños son únicamente para uso de los clientes. Bueno, el intenso desagrado a la retórica de la inclusión mueve las últimas líneas. Sin miedo a equivocarme, afirmo que la inclusión es una de las improntas. Quienes se encuentran en posición de incluir establecen los parámetros de ingreso y permanencia sobre las formas de vida que serán admitidas dentro de ciertos límites o esquemas de normalización. Nos encontramos en una sociedad empática y flexible. El buga, ¿cómo le dicen aquí a los héteros? El buga, sí es como el buga. El hétero, el macho, ¿no? Ya trabaja con gays o lesbianas, ¿no? Estos ya no son la desviación absoluta. Sin embargo, el buga, el hétero o el macho, tolera la inquietud y la incertidumbre. O sea, es como esta cuestión, ¿no? O sea, no tengo problemas si se besan o se casan, pero que no adopten. A su vez enfrentamos el fascismo heterosexista, por ejemplo, de frases con mis hijos no te metas. El camión naranja que estuvo en parte de América Latina, que viene de un grupo conservador que se llama, que es Hazte Oír, en España, Madrid, Barcelona, que ha venido también en América Latina, no sé si aquí ha pasado, es un camión naranja que está en contra del matrimonio igualitario y temas de identidad de género, en donde una de sus frases dice: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre, eres hombre, si naces mujer, seguirás siéndolo. Se intenta condenar a 1 año de prisión, la siguiente, a María Gómez por besar a su esposa Rocío Girat en los labios. Eso se dio en Argentina en reciente julio, ¿no? Mientras HSBC, BBVA Bancomer, Santander, Banamex, Banorte y seguro bancos de aquí también cuelgan en sus sucursales la bandera arcoíris y montan anuncios de personas de la diversidad sexual usando sus tarjetas de crédito. Por otro lado, la siguiente, no sé si hayan escuchado o visto la película Roma, que se presume a Yalitza Aparicio, una mujer indígena de un lugar de Oaxaca que se llama Tlaxiaco, como tesoro nacional por su participación en esa película, al mismo tiempo que el racismo de esto es como muy local, que tiene que ver con dos actores, un actor y una cantante de México. Uno se llama Sergio Goyri y la otra se llama Yuri. Sergio Goyri, cuando Yalitza Aparicio salió nominada a los Óscares, lo difundieron como en un video que no se dio cuenta que estaban grabando, donde le decía pinche india, ¿no? Y Yuri exclama desde esta cuestión de buena onda, porque objetualiza además el papel de Yalitza en la película, y dice ella: yo quiero una Yalitza en mi casa, ¿no? Por esta cuestión del cuidado, el tema del trabajo doméstico, etc. El efecto Roma hace visible a una mujer indígena que camina por la alfombra roja de los premios Oscar, pero nubla cómo ese mismo efecto enaltece la gentrificación en la colonia Roma, que fue donde se grabó la película, y solidifica la exotización del indigenista. La siguiente.
El 23 de julio de 2018, la escuela Villas Juan Pablo AC, que es en la escuela donde iba Martiel, dedicada a la educación de personas con síndrome de Down, publica en su página de Facebook la siguiente imagen con la etiqueta: felicidades Lulú por cumplir un año en tu trabajo. La imagen presenta a Lulú posando con el mandil de la cafetería Le Baguette du Fort, algo así, y debajo un eslogan que dice: tan buenos como el pan. Aquí la injuria del capacitista del Down, inocente y amoroso, también sirve de marketing inclusivo, ¿no? Y luego les paso una de acá, de un grupo que encontré en Facebook que se llama TKM Creativo Medellín, y les leo así grosso modo lo que dice su misión, que su misión es: TKM Creativo suministra productos elaborados por personas muy especiales, amigables con el medio ambiente. Con nuestra labor buscamos que estas personas, a través de su trabajo, se sientan útiles para sus familias y la sociedad, colaborando en alcanzar un mundo más equitativo, incluyente y justo para todos. En su visión dice: en el 2019, ser reconocida como uno de los principales proyectos de emprendimiento social en el ámbito regional a través del apoyo constante de instituciones, empresas y clientes, con alta sensibilidad hacia las personas en situación de discapacidad, ¿no? Bueno, el problema de la exclusión parece solucionarse muchas veces mediante el trabajo, ¿no? De ahí que los dos ejemplos reflejan al modelo empresarial e inspiracional diseñado por para las personas con discapacidad. Así que si eres Down, no solo eres bueno como el pan, sino también producto de la ecología inclusiva, aquella que hace uso de la triple R: reducir, reciclar y reutilizar, a esos sujetos constituidos como desechos en la gestión neoliberal de los cuerpos. ¿Qué tipo de inclusión es esa? ¿Quién incluye y para qué? ¿Queremos ser incluidos para eso y por esos medios? Incluir es reconquistar. Significa volverse tornillo en esa maquinaria nociva llamada mercado-nación. Significa vivir la filantropía de la empresa. Significa sentirse útil en la coercitiva ficción del cuerpo íntegramente productivo. Significa la aspiración a ser igualmente explotados, ¿no? Quisiera interrogar esa retórica inclusiva a través de la metáfora de la meseta. Creo que ahí luego la siguiente, que es un dibujo que a continuación como trato de describir. ¿Qué es una meseta normativa de la inclusión? Es un terreno plano que corre por el centro de una montaña meritocrática y somatocrática. Estar en la meseta hace movernos de un lado hacia otro bajo la sensación de una horizontalidad sin relieves, aunque pocas veces recordamos que el límite de su acogida, sus puntos culminantes y de determinación se convierten en zonas de sacrificio. En este sentido, considero que estamos experimentando la ilusión de ser incluidos en un piso igualitario, recto y liso, cuando las formas de incluir enmascaran promesas de exterminio. Por tales motivos, esta breve incursión es un llamamiento antiinclusivo ligado a la posibilidad narrativa de ampliar las formas de vida en común. Un llamamiento a no soltar la fantasía de otros sentires, pensares y haceres, a denunciar las negligencias estructurales que nos dan muerte o nos dejan morir, es decir, un llamamiento contestatario ante las heridas de muerte, a seguirse organizando, a ser sensibles con otros tiempos, espacios, experiencias y luchas, a una articulación temblorosa, creativa y responsable, a repensar si nuestras identidades necesitan del sacrificio de alguien más, a recordar que la meseta normativa de la inclusión sigue dejando caer por el borde a las diferencias que no se ajustan a los estándares productivos del capitalismo, a ser críticos de una lucha que se vuelve mercancía, a hacernos cargos de nuestra mierda, a quienes exploran en la complicidad colectiva, a dejar atrás la superficialidad de lo políticamente correcto en aras de abrirse y asumir que lidiar con otros no siempre resulta una cuestión agradable, a tomar conciencia que somos eso inestable que se hace entre el yo y el tú también, al goce y el placer de estar junto a y no estar compitiendo con, a crear una situación y tejer las solidaridades necesarias, afectivas, políticas, materiales, a tocarnos, a querer llegar a alguien. Seamos testigos modestos y asumamos cómo la retórica de la inclusión nos toca y envuelve. De nada sirve la automatización del deseo, dejar de ser excluido,
sobre todo si para trascender esa posición se deben emular los principios de la normalidad. Sigamos ensayando, imaginando y fantaseando con esas corporalidades, deseos y placeres que aún no pueden ser, pero están resistiendo. Hagamos posibles otras experiencias, espacios y temporalidades. Hay otras maneras de devenir en colectivo. El camino para mí no es la inclusión. Entonces, en esta imagen que ven a continuación, y es con la que cierro la presentación, bueno, pues que en agosto hubo elecciones presidenciales en Argentina. El 7 de agosto se llevó a cabo el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio, coalición política electoral que continúa el proyecto de su antecesora Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y a Gabriela Michetti a la vicepresidencia. Bueno, Gabriela Michetti ha sido anunciada, por lo menos en Latinoamérica, como la primer vicepresidenta mujer con discapacidad. En la foto aparecen de izquierda a derecha los Teo, Macri, Vidal, Rodríguez Larreta y Santillani, pero no Michetti. La siguiente. Esto se hizo así, viral, ¿no? Michetti queda fuera de la foto. Es una mujer en silla de ruedas que cuando se toma la selfie, en realidad su rostro no sale. Es una mujer con discapacidad que además no asume una identidad política al respecto, porque ella no se reconoce como discapacitada, sino se reconoce como accidentada. Y bueno, todas las políticas de austeridad y recortes en torno a la discapacidad que está no solamente viviendo Argentina, sino países como Bolivia, países como Brasil, por ejemplo, países como Ecuador, y seguramente es como una premonición de lo que quizá va a pasar con el tema de las pensiones en México. Me hace como precisamente pensar en este tema que no solamente tiene que ver con México en sí, sino con una narrativa que se está gestando en América Latina, ¿no? Entonces, pues dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, no sé, te agradecemos mucho a Jonathan y a ustedes también por acompañarnos y hacer posibles estos espacios. Y pues no sé, pasamos a hacer unas preguntitas, apreciaciones. Gracias, Jonathan, muchas gracias por compartir esa experiencia que nos traes desde México. Quizá sea una pregunta que no solamente en México que se esté haciendo, sino en muchas partes de lo que es América Latina. Y yo tengo una pregunta, es si los cambios o las ideas que vos tenés frente a la forma de nombrar, a la forma de concebir, deben de ir enmarcados en algo o en alguien, en alguna institución que diga o que aporte a la consolidación de eso lo que vos querés, ¿cierto? Y lo retomo es porque en México existen los DIF, ¿cierto? Los DIF, Jonathan nos explicará en su momento qué será, pero los DIF tienen como la posibilidad de acompañar a poblaciones con discapacidad, otra cantidad, pero uno siempre ve al DIF actuando en términos de lo que de pronto estamos criticando frente al asunto de la inclusión. Si desde la institucionalidad y lo que expresan en México frente a eso, ellos aportan a seguir viendo a la población en condición de discapacidad desde lo que vos explica, o si de pronto, digamos, con la nueva forma de Andrés Manuel López Obrador hay una forma diferente de concebir a esa población en condición de discapacidad, pues seguirá siendo lo mismo que se está viendo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Varias? No, pues Que mejor dicen varias preguntas y luego responden. Entonces, si tienen más preguntas o no. Yo no sé si se trata de una dinámica de pregunta-respuesta. Yo pensaría que más bien es una conversación sobre algunos asuntos. Pues Jonathan,
Para nosotros, yo en este momento estoy en situación de una escucha profunda, una escucha que obviamente me genera muchos temores, y creo que a la mayoría de nosotros también, porque es una visión distinta, es una ruptura epistemológica, es un quiebre de lo que sabemos y cómo lo hemos sabido, y cuando nos sentimos en esa ruptura hay incertidumbres y nos quedamos sin asidero, ¿cierto? Parece que tenemos unas certezas de lo que hemos sabido de la discapacidad, cómo lo hemos sabido. Todo nuestro saber es prescriptivo sobre el otro, todo nuestro saber es taxativo, es positivista frente al otro, y esto trae otras preguntas, ¿cierto? Pero me gusta sentirme en el lugar de la incertidumbre, me gusta sentirme en el lugar de no saber. Lo único que yo espero es que también leyéndonos en el marco de una universidad que está formando unos profesionales, unos maestros en educación especial, ¿cierto? Que ya no es únicamente especial, sino que también pretende ser inclusiva. Entonces tenemos lugares para cuestionar desde cualquiera de las ópticas, ¿cierto? Quisiera de todas maneras pensar que esto es una visión esperanzadora, otra que creo que nos implicará otros relacionamientos, otras prácticas, que nos alejará de la diagnosis sociocultural también, pero que igual nos abre preguntas, Jonathan, ¿cierto? Lo único que a mí me parece que es bienvenido es pensar cuáles son esos otros lugares de saber, lugares discursivos sobre la discapacidad, que tal vez no, y no sé si seguirán siendo de la discapacidad, creo que ya no tendrían que serlo, pero hay otros lugares discursivos que tenemos que escuchar, que tenemos que pensar, si queremos también ser y hacer de otras maneras, ¿cierto? De alguna forma, yo he venido repitiendo hace algunos días, porque en lo que yo enseño justamente se ha llamado retraso mental, después se llamó discapacidad cognitiva y ya se va a llamar discapacidad intelectual. Y lo que yo tengo absolutamente claro es que ya no quiero enseñar eso que venía enseñándolo de esta manera, no quiero, ¿cierto? De todas maneras, Jonathan, gracias. Hay lugares inciertos, movedizos, y muy bienvenido por ponernos en ese terreno fangoso también. ¿Alguien más? No, pues igual como ir. Que pues yo vuelvo a agradecer la oportunidad que he tenido para venir acá, ¿no? Los normalistas, ¿no? Que solamente son para docencia, pues, pero hay normalistas en educación especial. Bueno, lo que se quiere quitar es precisamente la terminal en educación especial y se quiere cambiar por educación inclusiva. Y muchos de los problemas que precisamente tenemos ahí es qué es lo que de repente va a soltar el tema de dejar de nombrar educación especial y ahora nombrar la educación inclusiva, que es un poco lo que hemos estado platicando, pues qué ha pasado aquí con el tema del desarme en tanto escuelas que tienen licenciaturas en educación especial, ¿no? Y bueno, pues eso. Jonathan, buenas tardes. Mi nombre es Freddy. La pregunta es, ¿cuál es el ideal de educación desde la perspectiva de usted como padre? Pues que... Pues les digo, les digo que hay un horizonte del deseo ahí, que uno quisiera ver una
una educación, pero no nada más una educación, sino una escuela plural y diversa, ¿no? A mí me gustaría que, porque además cuando uno piensa en cómo el sistema de clasificación social decimonónico y colonizador que nos clasificó en especies sigue actuando y operando con sus actualizaciones hoy en día, ¿no? Entonces, un poco lo veíamos en el seminario hoy en la mañana con el tema de sexo y discapacidad, que por ejemplo, de las cosas que apenas me pasaron, y se los voy a compartir, sí, como desde la posición de papá, pero que además uno va pensando, es que, por ejemplo, mi hija tiene 13 años, está próxima a cumplir 14 y se supone que debería de ir a la secundaria, pero está en cuarto de primaria, ¿no? Está en un aula multigrado y de repente el otro día yo fui a la escuela por ella y toda mi familia, mis primos, parte de mis tíos fueron a una secundaria, o sea, es una secundaria donde fuimos toda la familia, ¿no? Pero particularmente en ella se rompe y entonces ella va a otro lugar. Y recuerdo que por mi casa hay un salón de fiestas en donde son las primeras tardeadas de la escuela, ¿no? O sea, las tardeadas, no sé aquí cómo les llaman, como vas a la secundaria y se hacen tardeadas en donde uno va a bailar, a tomar refresco. Sí, pues se va eso, ¿no? Se va a darle duro contra el muro y esas cosas, ¿no? Pero pensaba un poco que cuando yo iba o sea, estaba iniciando el ciclo escolar y como por allá se inicia en agosto y entonces se hace las tardeadas como a finales de agosto. Y entonces iba por ella y cuando regresábamos en el autobús pasamos por ese salón y veía a a los jóvenes entre 3 y 15 años en esa tardeada y yo no dejaba de pensar por qué mi hija no estaba ahí. O sea que decía, pero sí, o sea que esa pregunta me pasaba porque a la escuela no solamente se va a leer y escribir, ¿no? Aprender a leer y escribir, a sumar, se va a convivir con otras personas, se van a un montón de cosas más. Entre esas cosas, por ejemplo, a ir a tardeadas, ¿no? Y entonces yo me quedaba pensando así como que hubo una parte ahí como de mí que dije, ¿por qué no estás ahí, no? Y que eso me pegó, pero que al mismo tiempo creo que también son impulsos en los que uno tiene que seguir exigiendo cómo este tipo de sentimientos que a uno le atraviesan no solamente condicionan la manera en que uno siente, sino también en cómo los cuerpos circulan por los espacios. Y me parece que si mi hija no está ahí es precisamente no porque mi hija tenga síndrome de Down, ¿no? Sino precisamente porque vivimos en una sociedad que constantemente estratifica a los sujetos con base a ciertas elaboraciones místicas que tenemos, como la idea de la inteligencia, el rostro, un montón de cosas ahí. Y pues para mí la educación pensaría como en la escuela de educación, que no solamente se va a leer, se va a aprender a leer y escribir, que es muy importante, pues eso, ¿no? Que sí es importante, pues, pero pienso un poco en que la gente también encuentra en la escuela un espacio de convivencia, interacción, momentos de cagarla, pero momentos también en donde uno crea vínculos, ¿no? Y entonces los vínculos de mi hija son escasos, ¿no? Entonces un poco lo que tratamos de trabajar ahí entre otras mamás y otros papás es como tratar de decir, bueno, pues vamos a hacer como espacios de convivencia en donde estén saliendo más, vamos a tratar de, ahora estaba pensando con una mamá precisamente como estar en contacto con otras escuelas, hacer algunos eventos donde se conozcan, pero seguimos manteniéndoles en unos lugares muy acotados, ¿no? Entonces les digo que cuando uno piensa la sexualidad y la discapacidad, pareciera que así como hay clasificación entre especies, hay una clasificación también con las posibilidades que una persona con discapacidad puede tener para desear a otras personas ajenas a una discapacidad, pero además a ser sujetos de enunciación y por tanto sujetos de deseo y placer, ¿no? Que también me parece que por ahí va un poco pues lo que uno está tratando de imaginar. Sí, pues eso. ¿Alguien más sobre una apreciación? Sí, Sí, tenemos tiempo. no, sí,
si no es inclusión, ¿cuál es el camino? O sea, sí, como dicen, ¿cómo así? O ¿cómo? No, pues yo creo que parte importante de pensar, o sea, ¿qué pasa cuando nos aventuramos a andar sin seguir una ruta como ubicada? Pues que es bastante problemático, ¿no? Porque tampoco tenemos como una orientación que nos lleve hacia un lugar. Creo que es importante como plantearse cuestiones que tienen que ver con qué es lo que hoy en día ha dejado el hablar de inclusión, no solamente en temas jurídicos, sino también como en temas de convivencia social cotidiana, ¿no? Y me parece que creo que el tema, quizá no, por eso como digo, no inclusión, quizá apostarle más por imaginar y por seguir practicando y por seguir exigiendo otras formas de cohabitar, ¿no? O sea, me parece que un tema ahí podría ser el tema de la cohabitación compartida, plural, indefinida, como pensar que uno está conviviendo con personas que no necesariamente elige, la responsabilidad que tiene eso en términos no solamente políticos, sino también éticos. Que la escuela y la educación como están pensadas, por lo menos bajo ciertos parámetros de funcionalidad cognitiva que a mí me siguen como así pesando un montón. O sea, ¿qué estudiante es el que se quiere, no? ¿O qué estudiante es el que se desea y para qué? Y además de la escuela, porque yo también esto me lo he puesto a pensar no solamente a partir de mi hija, sino también en experiencias de profesores que son mis amigos, cuando dicen, ay, este compañero en secundaria, por ejemplo, este compañero que se sale, no quiere entrar a la escuela, dice que no quiere venir, que se quiere dedicar a otra cosa, y yo me pregunto cuáles son nuestras posibilidades por fuera de la escuela, ¿no? O sea, cuáles son nuestras posibilidades de vida por fuera de la institución educativa, por fuera de una educación formal, o sea, cuáles son nuestras posibilidades para emplearnos, para vivir una vida, no sé, cuáles son nuestras posibilidades para pensarnos por fuera de la escuela. No sé, es como, sí, no puedo decir como un camino o algo así, pero me quedo pensando mucho también eso, o sea, cuáles son nuestras posibilidades por fuera de la escuela. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario también con respecto a esta preocupación por el tema de la inclusión. Y me surgen varias preguntas al respecto, y una tiene que ver con que a veces se nos olvida, pues sería bueno volver a recordar de dónde surge, cuándo empezamos a hablar de inclusión y quiénes fueron los que empezaron a hablar de inclusión y qué es la inclusión que tenemos ahora. ¿Cuál es la que tenemos ahora? Que cuando hablamos de inclusión, entonces hablamos de la inclusión que aparece en los manuales del ministerio. Entonces yo creo que hay que revisar un poco como el tema. Yo creo que hacer también como una mirada, también ya sospechar también de la mirada actual, o la mirada que yo también considero que en muchos casos es una mirada fundamentalista de la inclusión. La inclusión, pero así, y no de otra manera. De pensarla de una manera determinada. Yo creo que es también como, o al menos me da limitaciones, o sea, no tanto es de construir el concepto de inclusión, pero cuando uno dice de construir un concepto no necesariamente es para destruirlo, sino para revisar ciertos asuntos de las prácticas que estamos haciendo con un concepto determinado. O sea, también me conecto mucho con lo que dices, que es que buscar una educación donde podamos estar juntos, podamos hacer las cosas que tenemos que hacer cuando estamos con las demás personas, vivir, pasar bueno, ¿cierto? Aprender, no aprender también, ser rebelde, ¿cierto? Una cantidad de cosas que es lo que nos pasa cuando pasamos por la educación, ¿cierto? Es lo que el tema ahí es también como por la lucha de la desigualdad, porque hay también un punto central que no nos podemos olvidar, independientemente, porque yo sigo convencido que hay un asunto del tema de los derechos que no necesariamente tiene que pasar por las leyes. Si bien es importante conocer las leyes, pero hay otra cosa ahí que tiene que ver con lo profundamente humano que tenemos que buscar cuando estamos con los demás. Entonces, es también como pensarnos en esa línea. Yo creo que
es una pregunta que nos tenemos que hacer de alguna manera todos. Y sí, estudiar, saber qué es eso lo que nos está diciendo frente a los temas de la inclusión. Por ejemplo, lo que nos está pasando ahora frente a los ataques directos que hay con relación a la educación especial como campo de saber. La diferencia y las dificultades que hay en esa distinción entre la educación especial como campo de saber y como modalidad educativa. Entonces hay unas confusiones a nivel nacional y vivencia que está en este momento actual en México también, porque se está haciendo el desmonte de todo el sistema de educación especial en México para pasar de la educación inclusiva. Y son historias que están pasando ahora en México, pero que nosotros vivimos, que lo que se llevó supuestamente bajo el nombre de la inclusión, en este caso integración, un desmonte perverso de una estructura y se terceriza y se privatizaron los servicios. Entonces una cantidad de cosas que atentaron directamente a lo que estaba supuestamente se hizo para contrarrestar, o sea, para que ellos pudieran estar en la escuela, pero se hace todo un desmonte de una estructura, se privatiza todo el sistema, y lo que hace es que muchos de estos sujetos quedan en la deriva, y lo que ganan, los que ganaron, son los privados, ¿cierto? Y eso sigue pues pasando, y seguimos pues como fomentando esa mercantilización de la educación, ¿cierto? Y de alguna manera seguimos perdiendo el sentido de lo que buscamos nosotros, que en la escuela es que podamos estar juntos y que, como lo dice Ana, para que podamos seguir preservando nuestra cultura y nuestra civilización y que todos podamos estar juntos. Buenas tardes. Bueno, yo creo que esto de la inclusión, de hecho la misma palabra inclusión y cómo se ha manejado en la academia y en la sociedad ha sido siempre un tema que se ha partido siempre mucho desde la utopía, pues como el deseo de una sociedad, el deseo de ser de una sociedad, el deseo de ser de una escuela incluyente, ¿cierto? Y al final se nos ha quedado ahí, en el deseo, porque posiblemente si hace 10 años un chico con síndrome de Down intenta ingresar a una escuela acá en Colombia también y hubieran dicho lo mismo, váyase para otra escuela, aquí no lo vamos a recibir, así ya hubiera una legislación, así ya hubieran unos procesos pues como pues sí, un avance pues como en lo judicial, pues que no podría ser así, ¿cierto? Posiblemente en muchos lugares en este momento también, pues yo ya que soy egresada, hay escuelas rurales y escuelas públicas que se dan el derecho de decir aquí no entra porque usted tiene discapacidad, ¿cierto? Cuando eso es ilegal totalmente, porque en realidad pues primero está el derecho a la educación que tienen los estudiantes. Entonces, ahora se tienen a los estudiantes, pues los estudiantes llegan, ingresan a las instituciones educativas, pero siguen las mismas dinámicas de exclusión dentro de los establecimientos, ¿cierto? Los profesores dicen que no saben, los profesores dicen que no están capacitados, que ellos no los educaron para ser fonoaudiólogos, que ellos no los educaron para ser psicólogos, bueno, un montón como de situaciones y mecanismos pues, que se van presentando en las instituciones para seguir excluyendo, ¿cierto? Entonces al final, o sea, uno como licenciado en educación especial, docente de apoyo, la función que tenga, uno pretende pues que la inclusión sea una realidad en la institución educativa, pero uno se encuentra con un montón de barreras que no, la barrera no es el estudiante, sino que las barreras están por fuera, pues como ya entenderemos muchos, pues que estamos metidos como en este cuento. Entonces la barrera es el padre de familia que dice, ay no, pues con tal de que venga ahí el seco de las amiguitas, pues a mí me parece bien. Como la pregunta que hacía el profe, ¿cuáles son tus expectativas con el futuro o el estudio de tu vida? Yo también he preguntado eso a padres de familia y me dicen, no, ninguna, pues el que al menos aprenda a estar en la casa, pues como, y desde ahí parte mucho pues como de, o sea, eso también es exclusión, eso es también exclusión desde el espacio familiar, desde el espacio de la vida en comunidad, ¿cierto? Entonces, yo digo que el problema no es la inclusión como tal, sino la forma en que se emplea o se ha tomado pues, la inclusión. Entonces, yo hago ciertos estudios pues, con los profes, por ejemplo, del colegio, y como, bueno, profe, ¿usted considera que la institución educativa es incluyente? Ah, sí. Profe, ¿usted utiliza diseño universal del aprendizaje en sus clases? Ah, sí. ¿Y
y ellos hacen todo, pero cuando uno va a la realidad no hacen eso que están diciendo que hacen, ¿cierto? Entonces uno se encuentra con las mismas prácticas tradicionales, la priorización que tiene la lectura y la escritura en las instituciones educativas todavía como si estuviéramos en el siglo pasado, ¿cierto? Entonces, está bien, es importante leer y escribir, pero no es, o sea, la competencia que debe desarrollar un estudiante es la competencia comunicativa. Y la lectura y la escritura es una herramienta para desarrollar esa competencia, pero no es la competencia en sí. Entonces dejan al estudiante en primero, es que no sabe leer y escribir. Dejan al estudiante en primero otra vez, es que no sabe leer y escribir. Pasémoslo a segundo porque ya solamente puedes perder 2 años primero. Y otra vez, en segundo. No pasa tercero, no sabe leer y escribir, y ese mismo cuento siempre, ¿cierto? Entonces son un montón de dinámicas que obviamente pues sí le ponen el terreno a uno pues como movedizo, porque uno pretende muchas cosas que en realidad no logra. Y si uno no se enfrenta con esa erótica del fracaso, también, ¿cierto? Entonces uno también se descompone, porque uno desea muchas cosas que en realidad no son posibles. Y que al final pues también en la licenciatura pues yo siempre pues tuve muchas contradicciones con eso, porque siempre la educación especial era un tema de utopía. Es que si no crees no se logra, es que primero te tienes que convencer tú mismo, es que eso va primero en ti, es que si tú no cambias, ¿cierto? Y es también algo que no depende de mí tampoco, ¿cierto? Porque hay un sistema educativo, hay un sistema, un gobierno, un estado, unas pruebas estandarizadas, un sistema de educación superior, ¿cierto? Que no, o sea, la culpa no es mía, la culpa al final pues también es de todos. Por allí. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio Casas. Estamos aquí un grupo de compañeros que justo hoy, pues desde las 2, estamos reunidos como en una cátedra que se ha nombrado Discapacidad, Cultura y Sociedad, y hemos venido, digamos, abordando el tema muy desde estas perspectivas, ¿cierto? Como de construcción de las formas, los mecanismos, las técnicas, ¿cierto? De nombrar al otro, pero yo quería ahorita, así de una manera muy pequeña, preguntarte, dentro de tu trabajo y tu experiencia, si has articulado diálogos, pues digamos que me disculpo un poco por desconocerte en ese sentido, si de pronto ha pasado con colectivos de personas con discapacidad que se nombren de otra forma, a partir de los cuales nosotros podemos también hacernos un poco de lado, ¿cierto? De tratar como de identificar las formas de incluir al otro y de poder entender que hay comunidades y colectivos de personas con discapacidad que vengan avanzando en estos temas, ¿cierto? De los cuales uno pueda también reconocer y tratar de identificar también cómo se reconocen en términos de lo que ha pasado o cómo ha sido posible que haya pasado en términos de humanidad, estas formas de segregación, estas formas de exclusión, un poco también porque ahorita lo que estábamos conversando, a mí me parece muy interesante que también estén aquí estudiantes de la licenciatura. Conceptos y es el tema de la humanización y la hospitalidad, ¿cierto? Cuando tú hablabas ahora del cohabitar, creo que allá es a donde pues debemos apuntar, y que si bien es cierto que nos pone a tambalear el tema de si el foco es la discapacidad o no lo es, todo eso que se pueda presentar, que de hecho no es la primera vez, y a ustedes les dará susto pues a los que están estudiando el pregrado, pero a nosotros los que pasamos por aquí hace un buen rato, también nos pasó lo mismo cuando venían de Secretaría de Educación. Entonces uno como que vuelve y vive la misma situación, y interesante lo que decía Mariela, ¿cierto? Como siempre vamos a estar construyendo, y de eso se trata, que no estemos con cosas sólidas. Y también el tema de pensarnos lo de la funcionalidad que tú decías ahorita, ¿cierto? Pensarnos el tema de la funcionalidad cognitiva, de la física, que también siempre ha sido pues como otro tema bastante relevante, y en este momento el tema de la funcionalidad emocional. Porque si bien yo siento que siempre hemos visibilizado, y más en este momento, las poblaciones por su condición de género, de discapacidad, de muchas otras cosas,
muchas veces el tema también de la inclusión y de la exclusión, de la paradoja que se presenta entre ambos, también tiene que ver con esa dificultad de cohabitar con el otro, que ni se le es visible la discapacidad, ni la condición afro, ni la condición indígena, ni ninguna de esas. Entonces quería pues como traer esos dos conceptos de hospitalidad y humanización. No, pues ayer yo un poco como les comparto, no, así fue ayer, sí fue ayer, que uno no trae nada original, ¿no? O sea, como pensar que uno no está aquí diciendo cosas que no se hayan dicho antes. Y yo creo que uno en eso que se dijo antes, porque antes de mi voz me antecedieron otras, y también en esa escucha que he tenido, pues también he encontrado silencios, ¿no? Y creo que a partir de ahí también he tratado de moverme, pensar un poco que lo que resuena allá en mi México querido, que además me gusta mucho, pues de cierta manera también resuena aquí de cierto modo, ¿no? Quizá no en una cuestión de igual, pero sí con ciertas particularidades que digo, esto que yo veo y de repente, no, pues que hace 10 años empezó con este desarme de educación, que no sé qué, y yo digo, pero es que eso está pasando ahorita en México, ¿no? De repente entonces yo veo lo de las pensiones en Argentina y acaban de aprobar las pensiones en México y yo de repente no puedo como mirar un futuro desde ahí, ¿no? O sea, me parece que lo que uno piensa es eso, o sea, que no es original, que precisamente se da desarticulación de posibilidades que nos da el encuentro con otras personas. Y pienso sobre todo que, no sé, me dejaste pensando mucho que cuáles son las expectativas, ¿no? Porque esa es una pregunta que se nos hace siempre en la escuela, ¿no? Así como que vamos a la junta y se nos dice, pero ¿cuáles son sus expectativas de su hija, no? Y entonces de repente uno dice, sí es cierto, ¿cuáles son, no? Quiero que termine la escuela, quiero que la termine, quiero que consiga un trabajo, y de repente no puedo dejar de también pensar que siguen siendo deseos a partir de una ventriloquía, ¿no? Y me refiero que efectivamente cuando uno pregunta cuáles son las expectativas que uno tiene particularmente sobre mi hija, es a partir de eso, sobre mi hija, ¿no? O sea, que una cosa que he tratado de compartir con padres y madres de personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, me parece que es precisamente la posibilidad de abrirse en otros términos de la conversación para reconocer al otro no solamente como un depósito de la acción o del deseo que viene de aquí, ¿no? Entonces, cuando yo digo cuáles son nuestras posibilidades por fuera de la escuela, también es como tratando de apelar cuáles son las posibilidades de una persona que no necesariamente va a cumplir esos parámetros que sabemos que cerca no se van a modificar, ¿no? Bueno, esos parámetros normativos de permanencia, ¿no? Pero bueno, son cosas que continúan ahí moviéndose. Y pienso también en lo que comentabas. Yo les recomiendo mucho un colectivo en Ciudad de México que se llama Colectivo La Lata, que es un colectivo La Lata. Este colectivo La Lata, que precisamente es una agrupación, un colectivo de personas con discapacidad, pero también personas que quizás son familiares de personas con discapacidad, ¿no? Entonces se han enfocado al tema de estudios críticos de discapacidad, pero también hacen muchos foros de cine, tienen algunas cuestiones en videos, particularmente hay una persona con la que converso mucho que se llama Víctor, pero se ha puesto el nombre de Vino Tirano, y él dice que es borracho y un prófugo del hospital, ¿no? Entonces él tiene un tipo de distrofia muscular y precisamente el tema del borracho es porque si algo le han dicho en la clínica es que por su condición se debe de cuidar, ¿no? Entonces él cuando pasa por los test de la clínica le preguntan, como la batería de preguntas, ¿no? Así como de ¿duerme 8 horas? No, no duermo. ¿Fuma? Sí fumo. ¿Droga? Sí, sí me drogo. ¿Toma? Sí, sí tomo. Y entonces me empieza a regañar la enfermera, ¿no? Que por qué no se cuida, que por qué no se quiere. Y una cosa que optó él desde hace tiempo es precisamente que su condición es una condición crónica degenerativa. En realidad es algo que no se va a curar, ¿no? Entonces él dice que por qué va a renunciar a algo que le gusta tanto como es el beber, ¿no?
Entonces pienso como otras situaciones que tienen que ver también con esas discapacidades que no son representativas o muy normativas de cierto discurso incluso inclusivo, ¿no? Porque recordemos que si algo tienen los estímulos inspiracionales es que se vuelven modelos de la inclusión. Entonces pienso un poco en esas personas con discapacidad no normativas o no representativas en torno a estas figuraciones o esas narrativas que se crean. Entonces pienso un poco en el colectivo La Lata, que lo pueden buscar así en Facebook, hacen muchas cosas, que se llama Colectivo La Lata, y el Orgullo Loco, que también he tenido como hay vínculo con personas que están en Ciudad de México pensando en el tema de la antipsiquiatría, pero además denunciando cuestiones del cuerdismo que se cruzan totalmente con temas de discapacidad intelectual, psicosocial, el tema de lo que decía la compañera de la funcionalidad emocional, que habría que pues eso, ¿no? Como seguir preguntándonos qué es eso, la emoción y la función, no sé. Pero pues sí, hay gente que lo está haciendo, y a partir de ahí pues uno trata de articular precisamente con esas otras formas de relación, conversación y fiesta, ¿no? Porque también hay fiesta. Sí. Pero con ese mismo nombre hay otro colectivo en Brasil. No lo sé. Sí, Orgullo Loco. Sí, Orgullo Loco es a América Latina, ¿no? Pero es Orgullo Loco Ciudad de México. Así. Igual hay, por ejemplo, esto es al lado psicosocial e intelectual, ¿cierto? Está Red Esfera, también, con otras propuestas, obviamente. Hay activismo, pero hay otras propuestas también surgidas desde sus propios lugares. Pues Colombia tiene acá particularmente fundamental, Colombia, que rompen un poco la estructura tradicional de las organizaciones creadas por familias, porque hay una cosa que me parece también singular, es que es representativo como hay un activismo de familias que se vuelve también una alternativa a la escuela, una alternativa a lo que ofrece la educación, ¿sí? Yo creo que no hemos querido aprender mucho de ellos, porque seguimos todavía como en un modelo de intervención a la familia, ¿cierto? Pero acá en Colombia está fundamental. Sí, un poco así como en este caminar también como de que yo pienso que será también un asunto muy personal que he transmitido como con mis compañeros, es puesto en el lugar, digamos, de cómo he construido pues lo que ha sido de alguna manera, digamos, lo que me ha dado a mí de comer durante todos estos años, pero también un poco pensando en el hecho de que hay una cantidad de elementos que emergen, que las cuestiones o los cuestionamientos que algunas personas con discapacidad están haciendo, inclusive al modelo social de discapacidad, al concepto de inclusión como una técnica. Entonces es como eso. Yo he asumido también como la postura de saber que leí mucho sobre el tema y que ahora quiero escuchar, digamos, quién experimenta, quien, digamos, ante una condición identitaria como lo que hoy día es tan difícil de despojarse en este momento de las categorías diagnósticas, etcétera, como también emerge ahí un conocimiento y un saber, que es un saber de base en el que pueda encontrarse también cómo ese sujeto reconoce los mecanismos y las técnicas que de alguna manera le han puesto ahí y cómo ha encontrado formas también de subvertir ese tipo de situaciones. Un poco más es como que de todas maneras hay unos espacios en los que seguimos pensándonos los lugares para el otro, ¿cierto? Y a veces también en este tema de las acciones afirmativas, pues uno se sigue pensando el espacio que sea mejor para ese otro, pero particularmente sin mucho acercamiento, sin mucha pregunta, básicamente como eso y poder, he estado en algunos webinars se llaman, yo estoy viejito, ya no entiendo mucho esos conceptos. Sí, es una videoconferencia, pues.
Y es realmente interesante porque bueno, ¿no? Le ha sentido también como a ese asunto de la palabra de los Bueno, pues no sé, bueno, solo yo como para ya callar. Yo pienso que si algo, como les dije, deja precisamente el encuentro, no solamente deja encuentros, sino también desencuentros, ¿no? Porque yo particularmente sí tomo distancia con algunas fundaciones ahí en México y en Puebla que tienen que ver con padres y madres de personas con síndrome de Down, que podemos tener una particularidad que es compartir, o sea, tener un familiar, un hijo con síndrome de Down, pero que hay muchas de las cuales tomo distancia, ¿no? Creo que habría que pensar y preguntarnos que cuando uno conoce un colectivo, ya sea en términos activistas o académicos, pues habría que conocer y mantener diálogo precisamente para conocer posiciones, también para pensar en qué posicionamientos políticos se tienen, con cuáles podemos tejer alianzas, pero también con cuáles debemos mantener cierta distancia, porque pienso mucho que hay bastantes grupos pro vida o pro feto en Ciudad de México respecto a ciertos argumentos que tienen que ver con el cómo utilizan cierto discurso pro discapacidad para negar el derecho a las mujeres a interrumpir el embarazo, y digo, yo a esos grupos los quiero mantener en distancia, ¿no? Porque precisamente no compartimos horizontes de deseos políticos, y creo que parte importante de eso es porque la discapacidad siempre está articulada con otras cuestiones. Entonces creo que uno no puede resolver como cosas. No sé si han escuchado situaciones, por ejemplo, que se presentaron en Argentina precisamente con el tema del aborto legal, en donde muchos grupos, por ejemplo ASDRA, que es la Asociación de Personas con Síndrome de Down Argentina, no sé, de la República Argentina, el representante fue a decir que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que es, o sea, tiene como fundamento la defensa de la vida, y dijo que el aborto sería un retroceso en una sociedad que se proclama inclusiva. Entonces yo con esa asociación quiero tener distancia. Entonces yo creo que uno no tiene que también ponerse en posiciones neutras, porque la neutralidad siempre también tiene una posición, y entonces creo que uno tiene que tomar un posicionamiento respecto a ciertos grupos y colectivos que también están en el tema de discapacidad, por ejemplo, ¿no? O sea, que es precisamente preguntarnos desde dónde están, qué están haciendo, cómo estamos interactuando, cuáles son los términos de la conversación, ver si se pueden tejer alianzas o se tienen que mantener distancias, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Bueno, pues les agradecemos a todos por hacer posibles estos espacios, al semillero de discapacitación, discapacitismo, ya se me trabó con tantas cosas, educación y sociedad finalmente, y pues los diferentes también pues personas que apoyaron como este espacio. Entonces, para cerrar, pues ofrezco unas palabras. Pensando también pues lo que significa hacer existir a veces nuestra palabra en nuestros diferentes lugares y estos espacios. Entonces dice palabras finales, palabras para no concluir. Nos ha dolido estar aquí, nos ha dolido susurrar nuestras verdades, nos ha dolido no ser escuchados, nos ha dolido destejer la historia. Estos días intentamos conversar desde otros lugares, otros pensamientos, otras posiciones y siempre pasiones. Quizá con palabras extrañas, desconocidas que quedan haciendo eco, haciendo ruido. Nuestros estudiantes o compañeros de vida nos detienen, sus cuerpos no resisten más y sus voces ya no quieren estar atrapadas. Soñamos que otras formas son posibles, que la existencia de todo cuerpo es posible, en sus únicas o no maneras de ser y estar, pero que toda vida necesita ser reconocida. Terminamos recordando palabras de Foucault, como mi cuerpo es la ciudad del sol, no tiene un lugar,
pero de él salen e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos. ¿Será posible una escuela sin cárceles del conocimiento o será posible una escuela por fuera pues, de estas cárceles de cemento? ¿Cuántas vidas tenemos en nuestras manos? Carta abierta a quien quiera pensar, hacer, sentir. Bueno, no sé, yo creo que podemos hacer una fotito con Jonathan.